Vamos a ver la implicación o condicional simbolizado con P implica Q, donde P es el antecedente y Q es la proposición consecuente. En forma coloquial existen diversas maneras de enunciarla. Vamos a ver algunas para saber identificar una implicación y además, muy importante, cómo determinar cuál es el antecedente y cuál es el consecuente de esa implicación. En la siguiente tabla se presentan algunas versiones posibles, digamos, de la expresión coloquial de una implicación. Se puede usar si P, entonces Q, si P, Q, Q si P. En estos tres casos, fíjense que el uso de la palabra si es lo que me indica que tengo una implicación. Y esa preposición si acompaña al antecedente de la implicación. En el tercer caso, donde se escribe Q si P, observen que no siempre el antecedente se va a escribir primero en la forma coloquial. Puede ser que primero se escriba el consecuente Q y a continuación el antecedente P. Hay otras posibilidades de enunciar una implicación usando la palabra cuando, o dado que, o puesto que, o es suficiente que. Todas esas palabras nos indican quién es el antecedente de la proposición, de la implicación más específicamente. En el último caso, P solo si Q, el solo si, la expresión solo si indica el consecuente. Entonces ahí hay que tener en claro que el solo si es distinto del sí. El sí me indica implicación y me indica antecedente. El solo sí también me dice que tengo una implicación, pero me indica el consecuente. Hagamos una pequeña práctica de identificación del antecedente y el consecuente en 4 expresiones o enunciados de implicación. En el primer caso, fíjense que está el enunciado en forma simbólica y en los 3 restantes el enunciado se da en forma coloquial. Vamos a señalar qué palabras o símbolos me están indicando la presencia de una implicación y recordando lo que aclaramos en la diapositiva anterior, qué palabras se usan y qué me están señalando, el antecedente o el consecuente. En este momento, si quieren hacer una pausa del video y indicar para cada una de las proposiciones el antecedente y el consecuente, lo hacen y luego comparamos con la siguiente diapositiva. Observen además que en el primer caso se tiene una forma proposicional cuantificada y en el segundo, tercer y cuarto también va a aparecer, vamos a tener, o tenemos mejor dicho, formas proposicionales cuantificadas. Entonces tengan en cuenta el uso de cuantificadores y de las formas proposicionales, ¿sí? Cómo se escriben esas formas proposicionales. Veamos la resolución de lo que proponíamos. En el primer caso, como está la forma simbólica, no hay dificultad en identificar el antecedente y el consecuente. Lo único que les remarco es que, como son formas proposicionales, las debemos escribir como P de X y Q de X. En el segundo caso, la proposición antecedente es el número entero es negativo. Y matemáticamente eso lo podemos simbolizar con x menor que 0. El consecuente es su opuesto es positivo, que podemos matemáticamente simbolizar con menos x mayor que 0. De este modo, la implicación dada en forma coloquial quedaría expresada en forma simbólica por para todo x perteneciente a z, si x es menor que 0, entonces menos x es mayor que 0. En el tercer caso, donde se usa la expresión solo si, habíamos dicho que eso nos indica quién es el consecuente de la implicación. Por lo tanto, el consecuente quedaría simbolizado como Q de X
la proposición Q de X, y como dice el número entero es par, un número par se simboliza como un múltiplo de 2, entonces ponemos X es igual a 2t. El antecedente dice el cuadrado de un número entero es par, entonces eso lo podemos simbolizar como X al cuadrado es igual a 2m. En este caso les remarco que si en dos proposiciones hablamos de números pares, generalmente no se pone la misma letra, o sea, usamos 2m y 2t, porque si usáramos la misma letra para ambos casos, estaríamos diciendo que además de que son pares, esos números son iguales. Bien, también hemos dejado escrito la expresión simbólica del enunciado. En el último caso dice todos los alumnos aprobarán el parcial dado que estudian a conciencia. De nuevo se trata de una forma proposicional cuantificada. La variable en cuestión en esta forma proposicional son los alumnos. Por lo tanto, la simbolización o la identificación y cómo se escribe el antecedente sería P de X, X estudia a conciencia. Y Q de X, los alumnos aprobarán el parcial, lo escribimos como X aprobará el parcial. Generalmente las proposiciones se formulan en singular. Luego con el cuantificador y al leerlas nosotros vamos a interpretar esa expresión simbólica como algo que se refiere o que se puede verbalizar en plural, dado que en este caso se refiere a todos los alumnos. Entonces en símbolos queda, para todo X que pertenece a, P de X implica Q de X. Veamos otro tema vinculado a la implicación. Se llaman las implicaciones asociadas. A partir de una implicación inicial que nosotros vamos a llamar dada o directa, se pueden escribir otras tres implicaciones que se llaman las implicaciones asociadas. En el cuadro he tratado de mostrarle cómo se obtienen a partir de la directa las implicaciones asociadas. En la primera columna vemos la implicación directa se escribió como P implica Q. Entonces, el antecedente es P y el consecuente es Q. Si intercambiamos el antecedente y el consecuente, obtenemos la implicación Q implica P. Y a esa nueva implicación se la llama implicación recíproca. Ahora, teniendo en cuenta la recíproca, si en lugar de escribir las proposiciones Q y P escribimos sus negaciones, quedaría la implicación no Q implica no P. A esa nueva implicación se la llama implicación contrarrecíproca. Y si, considerando la implicación directa, escribimos cada una de las proposiciones negadas, obtenemos la que se llama implicación contraria, que en este caso sería no P implica no Q. Las implicaciones asociadas se vinculan de a pares. Podemos decir que la implicación directa o dada es lógicamente equivalente con la contrarrecíproca y análogamente la recíproca es lógicamente equivalente con la contraria. ¿Qué quiere decir o qué se quiere decir cuando decimos que son lógicamente equivalentes? Dice allí que si la implicación directa es verdadera, la contrarrecíproca también es verdadera. Si la implicación directa es falsa, la implicación contrarrecíproca es falsa. Es decir, lo que significa que sean lógicamente equivalentes es que tienen el mismo valor de verdad. Al tener el mismo valor de verdad, lo que podemos decir es que tenemos una ley lógica. Y entonces esta ley lógica se podría demostrar mediante el uso de tablas de verdad, porque allí se consideran todos los casos posibles y se concluye que es una tautología. Entonces lo que decimos
que es una ley lógica, es P implica Q, sí, solo sí, o doble implicación, no Q implica no P. Con ello estamos diciendo que es una ley lógica, lo cual nos equivale a afirmar que P implica Q, es lógicamente equivalente con no Q implica no P, es decir, tienen el mismo valor de verdad. Y lo mismo sucede con la recíproca y la contraria. Veamos una práctica de completamiento a partir de una implicación dada, encontrar las otras tres. En la segunda fila de esta tabla tenemos enunciada como implicación directa Q implica P. Entonces, ahí recuerden cómo íbamos obteniendo cada una de las otras implicaciones asociadas. Si la directa es Q implica P, para obtener la recíproca, intercambio antecedente y consecuente. Por lo tanto, la recíproca sería P implica Q. En el caso de la contrarrecíproca, recuerden que a partir de la implicación recíproca, escribimos la negación de esas proposiciones antecedentes de esas proposiciones y vamos a obtener la contrarrecíproca. Y la contraria se obtiene a partir de la directa escribiendo la negación de las proposiciones. La misma idea se aplica en los otros casos. En este momento, si quieren de nuevo pausar el video, completar este cuadro y luego podemos compararlo en la siguiente diapositiva. Bien, la tabla completa quedaría del siguiente modo. Espero que coincidamos en todos los resultados. Lo único que simplifiqué, digamos, es la escritura de la negación de una proposición. Por involución me queda la proposición, sin negar, digamos. Como sería en el caso, por ejemplo, de la tercera implicación no te implica no ere, la recíproca sería ere implica no te, la contrarrecíproca sería escribir la negación de las proposiciones de la recíproca, entonces me quedaría no ere y la negación de te, y en ese caso es donde he puesto directamente te. Lo mismo vas a observar en el completamiento de la tabla para las otras implicaciones. Veamos la misma actividad, o sea, escribir las implicaciones asociadas, pero de una expresión dada en forma coloquial y de otra en forma simbólica. Bien, te muestro los resultados. Si la directa se enuncia, si el cuadrado de un número entero es par, entonces el número es par, la recíproca sería intercambiar el antecedente por el consecuente. Por lo tanto, ahora la preposición sí va a acompañar al consecuente de la directa. Entonces quedaría, si el número entero es par, su cuadrado es par. A partir de la recíproca, recordemos que si negamos las proposiciones se obtiene la contrarrecíproca. Por lo tanto, la contrarrecíproca se enunciaría diciendo, si el número entero no es par, su cuadrado no es par. Y para la contraria, recordemos que se obtiene negando las proposiciones de la directa. Por lo tanto, quedaría enunciada, si el cuadrado de un número entero no es par, el número no es par. En este caso, decir que un número entero no es par significa que es impar. Entonces, podemos, en lugar de escribir no es par, reemplazar por es impar. Pero bueno, yo lo dejé escrito así para que quede en evidencia, digamos, la forma o el método que estamos siguiendo para obtener las implicaciones asociadas.
Algo similar obtenemos para el caso dado en forma simbólica. Para la recíproca intercambiamos antecedente con consecuente. Para la contrarrecíproca negamos las formas proposicionales dadas en la recíproca, es decir, si negamos que sea distinto de menos 8, nos queda que es igual a menos 8. Si negamos que sea distinto de menos 4, afirmamos que es igual a menos 4. Bien, vimos entonces que la directa es equivalente, lógicamente, a la contrarrecíproca. Eso es importante de recordar a futuro para entender cómo se justifica uno de los métodos de demostración llamado el método indirecto. Otro tema que quisimos tratar de explicarte en este video es cómo identificar una implicación, cómo determinar quién es el antecedente y el consecuente, cómo construir las implicaciones asociadas a partir de una dada, que podría ser la directa o podría ser la recíproca. Y finalmente esta equivalencia, esta ley lógica, digamos, de que la implicación directa equivale a la contrarrecíproca. Hasta aquí llegamos con este video. Una vez más te recalcamos lo que siempre te estamos pidiendo en la cátedra, que cualquier duda realices la consulta a través de los foros.